por estar en nuestra vida y vamos a dar lectura. El mensaje de hoy va a estar en Romanos 3. Me toca Romanos 3. La semana pasada leyeron Romanos 2. Eso es lo bueno de que sea consecutivo. Que si no tengo, uno ya sabe lo que viene. Así es que me gusta eso. Esperemos que los hermanos se instalen, ¿cierto? Los músicos, para que puedan estar atentos igual al mensaje. Amén. Que no vayan a comer. Siempre me acuerdo cuando vamos cuando sale a tocar el lleno, después el mensaje y los músicos salen a comer. No escuchan nunca el mensaje, le digo yo. Cuando sale a tocar por ahí el lleno, le digo, después no escuchan el mensaje, vuelven después a tocar. Yo lo molesto. Pero ya se le pasó, parece. Tanto que lo que a ti. Sí, que porque es importante que los músicos también se instruyan. Y a veces se les olvida, tocan nomás y nada de palabra, nada de... Pero aquí no pasa eso. Amén. Qué bueno, bien chiquillo, bien. Porque parece que es mal de los músicos. No, ya empecé a pelar. Ya, en Romanos 3. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así. Entonces, yo estoy con la versión NBI. ¿Parece la mía? Sí. No me acuerdo ya. Pero dice así. Entonces, ¿qué ventajas tiene el judío? ¿De qué sirve la circuncisión? De mucho y por muchas razones. En primer lugar, a los judíos se les confió la palabra de Dios. Pero entonces, si alguno de ellos no fueron fieles, ¿su falta de fe anulará la identidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y salgas airioso cuando seas juzgado. Entonces, ¿qué diremos si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? ¿Que Dios es injusto cuando nos castiga? Hablo como hombre. Entre paréntesis dice la mía. De ninguna manera, pues si Dios fuera injusto, ¿cómo juzgaría al mundo? Pero si mi mentira sirve para que la verdad de Dios abunde para su gloria, ¿por qué todavía soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Así nos calumnian algunos que afirman que eso es lo que enseñamos. Estas personas se tienen bien merecida la condenación. Más abajo en el 9 dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no judías, están bajo el pecado, como está escrito. No hay ni uno solo que sea justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto y su lengua engaña, y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpientes. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos. Y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios. Ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Pero ahora, aparte de la ley, si se manifiesta la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que en Él creen, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea justo, y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, ¿dónde está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley.
¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No es más también Dios de los no judíos? Ciertamente también es Dios de los no judíos, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los que están circuncidados, y por medio de la fe a los que no lo están. Entonces, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Amén. La semana pasada, como habían leído, ¿cierto?, anteriormente, acerca de la circuncisión, se explicó más o menos lo que era la circuncisión y a lo que abordaba, ¿cierto?, el Pablo a los romanos, lo que le explicaba, ¿cierto?, de que la circuncisión, la que busca Dios ahora, es una circuncisión espiritual. Eso es lo que Dios quiere, más arriba en el 29, y continúa hablando sobre esto acá en el capítulo 3. Y a mí me llama la atención, ¿cierto?, la forma de explicar de Pablo, cómo le enseña a Romanos, y a muchos más, pero acá en Romanos, ¿cierto?, es como un adulto enseñándole a un niño, cuando le dice, le va haciendo preguntas y las va respondiendo él mismo en la carta, porque no tenía quien le respondiera, eventualmente, ¿cierto?, al mismo tiempo. Pero era como cuando uno le enseña a un niño, esto es así, ¿por qué la A es así? ¿Y por qué cuando uno le va enseñando a un niño? Me llamaba la atención de la forma en cómo él le estaba explicando el mensaje, haciéndole preguntas y él al mismo tiempo respondiéndoselas. Y me acordaba, ¿cierto?, de cómo Dios le enseñaba, ¿cierto?, al pueblo de Israel cómo debían enseñarle a los hijos, que me quedó tan grabado eso, en el pueblo de Israel. De día, de mañana, de tarde, en todo tiempo, ir hablando la palabra. Y como a niños, siempre yéndolo, educándolo, porque el niño, si uno le enseña esta semana las vocales a un niño que nunca ha escuchado las vocales, la otra semana ya se le van a olvidar. O con los que estudiamos, con los que están en primero básico, le enseñan hoy el inglés, palabra en inglés, y yo le pregunto 2 días después y ya no se acuerda. Así somos nosotros, como niños. Por eso la palabra nos decía, ¿cierto?, de que de día y de noche hay que repetir la palabra, ir enseñando, escudriñando, en todo tiempo. No es que leamos esta semana la Biblia y la próxima semana ya se nos va a olvidar lo que leímos, sino estamos en un constante estudio, en un constante leer, meditar en las Escrituras. Y Pablo, ¿cierto?, le enseñaba así como a niños, haciéndole preguntas y al mismo tiempo se las iba respondiendo. Y preguntas que eran repetitivas y reiterativas. Le dice entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? Le seguía hablando acerca de la circuncisión. ¿De qué sirve la circuncisión? De mucho, él mismo le iba respondiendo, y de muchas razones. En primer lugar, a los judíos se les confió la palabra de Dios, ¿cierto? Los judíos fueron los primeros en recibir el mensaje de Dios. Fueron los primeros que Dios llegó a ellos. Y meditaba yo, no porque fueran un pueblo, alguien especial, sino porque los judíos, ¿cierto?, fueron el pueblo escogido, pero hubo un hombre que partió con esto que agradó a Dios con su ofrenda, ¿cierto? Y Dios, ¿cierto?, siguió y continuó la enseñanza a través de ese hombre, de ese varón. Entonces el pueblo judío fue un pueblo escogido por Dios, a él Dios le confió la ley. Fue la nación en donde surgió la primera alianza que hizo Dios con el pueblo, ¿cierto? Les habló a ellos, hizo una alianza, y a través de ese sacrificio que le enseñó a hacer esos sacrificios, Él vino, ¿cierto?, cada día reiterando su pacto de generación en generación con el pueblo judío. Y a través de ellos también vino la descendencia de Jesucristo, de esa genealogía viene Jesucristo. Si tuvieron ciertos privilegios, como lo dice aquí, ¿tiene una ventaja ser judío? Hay una ventaja. Pero eso no quiere decir que Dios se olvide de los que no son judíos, que haya privilegios de cierta forma, sino el privilegio lo tenemos cuando confiamos en Él, cuando depositamos nuestra vida en Él, cuando Dios ve humildad en nosotros, porque hubieron muchos hombres en la antigüedad que tal vez no eran de la genealogía del pueblo judío, pero Dios vio hombres conforme al corazón de Él, que había arrepentimiento, que había una necesidad de Dios, y Dios allí estaba, le abría las manos, las puertas, ¿cierto?
y los hacía partícipe de la bendición. ¿Cuántas historias en la Biblia en la antigüedad? Rahab, ¿cierto? Era una mujer que no era del pueblo judío, pero ella, cuando fueron los espías, ella los acogió. Y Dios bendijo toda su descendencia. Dios no cerró, ¿cierto?, las puertas para la bendición de esa mujer. Cuando hay un corazón humilde, Dios está dispuesto para bendecirle. Y cuando tuvo que corregirlos, también lo hizo. También lo hizo, ¿cierto? Si hubo que corregirlos y ordenar su vida cuando estaban yéndose fuera del propósito, Dios también lo hizo y continuó. Y cuando tenía que rescatarlos, los rescataba. Cuando veía que el pueblo, ¿cierto?, hubo un constante ir y venir. Se arrepentían, volvían al Señor, clamaban al Señor. Era un círculo vicioso, podríamos decirlo, que el pueblo de Dios, ¿cierto?, tenía con el Señor. Pero no había, ¿cierto?, un privilegio especial con respecto a cómo Pablo le hablaba a los romanos. No hay una diferencia en que ustedes sean romanos y no sean judíos. Les hablaba con estas palabras. Y así para nosotros tampoco. No hay ninguno especial ni distinto entre nosotros. No es del que corre, ¿cierto?, como dice en Romanos 9:16. No depende del que quiere ni correr, sino del que Dios tenga misericordia. Del que Dios vea un corazón humilde, contrito, humillado, ¿cierto? Como lo hemos leído en muchas ocasiones, que viene rendido a los pies de Cristo porque sabe que no hay otra salida, que no hay otra solución. Cuando estamos desesperados y vemos que tal vez esa enfermedad viene y nos acorrala, y tal vez por tiempo no hemos arrodillado, no hemos clamado, no hemos invocado el nombre del Señor, y allí caímos rendidos y le decimos: Señor, papá, yo sé que tú eres el único que puede obrar y moverse acá. Así les quería decir, ¿cierto?, Pablo a estos romanos. Más abajo, ¿cierto?, les dice: pero entonces, si alguno de ellos no fueron fieles, ¿su falta de fe anulará la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios siempre es veraz, aunque todo hombre sea mentiroso. Como está escrito, le recuerda a las Escrituras, para que sean justificados en tus palabras y salgas airioso cuando seas juzgado. Acá les dice, ¿cierto?, y les recuerda que Dios sigue siendo fiel. Dios es fiel a los pactos. El pueblo de Israel, ¿cierto?, hizo un pacto hace muchos años atrás, pero Dios sigue siendo fiel. Y con cada uno de nosotros, al recibir a Cristo como su único Dios y Salvador, Dios hizo un pacto. Tal vez no como en la antigüedad, que, ¿cierto?, llevábamos un animalito. Nosotros hicimos un pacto espiritual con Dios. Y Dios nos busca y nos sigue buscando a donde andemos, porque ese pacto tal vez a nosotros se nos olvida. En muchas ocasiones se nos puede olvidar, pero a Dios jamás se le olvida. Y sigue siendo fiel a su palabra y a las promesas que un día nos entregó. Y nos va a buscar. Es como muchas veces, a veces yo digo: traté de huir, traté de esconderme, pero donde yo iba, ahí estaba Dios para llamarme de alguna u otra forma, para mostrarme y decirme: tú hiciste un pacto conmigo. Yo no me olvido de eso. Por eso la palabra hoy nos recuerda, y les decía, hermanos, que Dios es fiel. Es fiel a sus pactos, es fiel a sus promesas. Él permanece fiel. Nosotros muchas veces en 2 de Timoteo también le hablaba y le decía: somos infieles, pero Él permanece fiel. Él es fiel a su palabra. Él no puede negarse a sí mismo. Fue fiel con el Hijo pródigo. Jesucristo nos trajo muchas enseñanzas mostrándonos la fidelidad de Dios. Con el Hijo pródigo, la mujer adulta, y con el pueblo de Israel hay muchas historias en el Antiguo Testamento que lo único que nos van revelando es la fidelidad de Dios con su pueblo, con sus hijos, con aquellos que un día hicieron un pacto con Él. Dios sigue siendo fiel y ese pacto hasta el día de hoy sigue intacto. Luego más abajo, desde el 5 al 8, ¿cierto?, le viene a hablar acerca de la injusticia. Que no hay justo, le dice. Entonces, ¿qué? ¿Somos mejores que ellos? Y Dios le dice, Pablo le dice: de ninguna manera. Porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no judíos, estamos bajo el pecado. Como está escrito, y ahí, ¿cierto?, le habla más abajo acerca de las palabras. Le recuerda, ¿cierto?, la Torá. Más abajo, cuando le dice: no hay ni uno solo que sea justo.
Allí les va hablando en los Salmos 14, 1, 3, están reveladas todas esas palabras y se las trae al recuerdo a Romanos en ese entonces. Le está hablando que no hay ningún justo, que aquel que se considere justo está equivocado. Está equivocado en la forma de ver a Dios, que por ahí no va. Que cierto, los fariseos se creían justos y se jactaban de cómo ellos vivían, de que cumplían la ley, que hacían esto otro, cierto, les hablaban, pero aquí Pablo les viene a recordar que por ahí no va la cosa. Que no hay ninguno que sea justo. Aún nosotros muchas veces, cierto, si lo traemos a nuestros tiempos, a nuestra época, porque la palabra sigue siendo viva y eficaz para nosotros también, ni aún nosotros somos justos. Si hay algo de justicia en nosotros, simplemente es por la dádiva de Dios, que Él, cierto, nos ha puesto en nosotros, pero ni aún nosotros somos justos. Ninguno de nosotros, aún conociendo la palabra del Señor, caemos en muchas injusticias. No hay ninguno de nosotros que haya sido justo. Si no conociésemos a Dios, nuestra vida seguiría siendo injusta. Tomaríamos malas decisiones, acusaríamos a quien no debiéramos acusar, miraríamos en menos a quien no deberíamos mirar. Dios no les venía a hablar a ellos, que les recordaba que no había ninguno. Pero sabemos que todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. La palabra de Dios, cierto, es la que nos guía, la que nos encamina a hacer lo justo. Porque si nosotros no conociésemos a Dios, no sé si usted ha meditado o ha pensado en algún momento, después de tantos años que mucho lleva dentro de la casa de oración, ¿cómo actuaría en su vida cotidiana si no hubiese conocido a Dios? En nuestros trabajos, cuando tal vez alguien nos falta el respeto, cuando el chofer de la micro nos bota cuando vamos subiendo. ¿Qué actitud tendríamos nosotros si no conociéramos a Dios? O aún así, muchas veces conociendo a Dios, conociendo su palabra, conociendo las escrituras, somos injustos, nos comportamos de manera injusta. Miramos según nuestros propios ojos al que está a nuestro alrededor. Miramos muchas veces injustamente a aquel que tal vez ha pecado. Y no vemos tal vez muchas veces las heridas que hay del pasado que no ha podido sanar, que no ha sido restaurado. Pero nosotros muchas veces injustamente apuntamos con el dedo. Apuntamos con el dedo a quien tal vez le cuesta caminar más, al que tiene sus rodillas menos firmes, al que les cuesta tal vez llegar menos a la casa de oración muchas veces. Y nos gusta como criticar, nos gusta muchas veces evaluar la vida del otro, y lo hacemos injustamente, porque la verdad es que nosotros no somos nadie para evaluar a nadie. Y nos olvidamos muchas veces de esa justicia de Dios, de que si no fuera por la misericordia de Dios, seguiríamos caminando según nuestros propios parámetros, nuestros propios preceptos, nuestras propias formas de andar. Y Dios nos viene a recordar en esta tarde que no somos justos. Me viene a recordar a mí que en mí no hay justicia, que si algo bueno y de misericordia puede haber en mí es solamente porque el Espíritu Santo es el que me redarguye, me exhorta, me dice, no es así. No la mires de esa forma, porque como tú la miras, yo no la miro. No mires a los que están a tu alrededor como tú los miras, porque yo no lo estoy mirando así. Ten una mirada de misericordia con mis hijos. Esta palabra me hacía meditar en eso, hermanos, y hoy quiero hablárselos de esta forma. Que seamos misericordiosos. De la misma forma que el Padre tuvo misericordia con cada uno de nosotros. Porque si no, ¿cómo estaría nuestra vida? ¿Cómo estaría nuestra vida? Algunos hubiésemos alcanzado tal vez mejores trabajos y no hubiésemos jactado de que nosotros mismos lo hicimos con nuestras propias fuerzas, de que no necesitamos de Dios. Si el Espíritu Santo no nos hubiese convencido un día de que sin Dios nada podríamos hacer. Algunos tal vez hubiésemos estado sumidos en drogas, en alcohol, tratando de saciar la necesidad, la soledad que muchas veces hay en nuestro espíritu.
si no hubiésemos conocido al Cristo de la gloria. Si no hubiésemos un día golpeado a nuestra puerta y habernos dicho, ven aquí, que en mí hay salvación y vida eterna. Pero muchas veces nos creemos justos. Muchas veces nos sentimos superiores a los demás porque nos cuesta menos caminar, porque nos cuesta menos llegar a la casa de oración, porque tal vez nos cuesta menos leer la palabra cada mañana y arrodillarnos. Y no se nos olvida la misericordia que debemos tener con aquel que le cuesta arrodillarse, con aquel que le cuesta caminar, porque lo han herido tanto, y muchas veces dentro de las mismas casas de oración, porque muchas veces la vida no fue tan fácil como la tuya o como la mía, y hay heridas que solo Dios puede sanar, porque el que tuvo padre y madre no puede entender al que fue abandonado en un hogar. Es imposible que empaticemos cuando no hemos vivido el dolor de otros. Por eso hoy Dios me viene a recordar a mí, a ustedes, que seamos misericordiosos, que no somos justos para nada, hermanos. Si algo de justicia hay en nosotros cuando actuamos, es solamente por la misericordia de Dios, porque Dios nos ha mirado y nos ha hecho comprender las Escrituras, nos ha hecho preguntarnos cada día, ¿esto le agrada a Dios cuando estoy caminando? Porque si no fuera así, le digo la verdad, yo haría las cosas a mi manera. Pero gracias a la misericordia de Dios, hay algo que me frena cuando voy a hacer algo indebido. Cuando sé que algo que hago no le agrada a Dios. Pero es solamente por su gracia, esa gracia inmerecida que tuvo con cada uno de nosotros. La justicia viene, ¿cierto?, por la fe. Por la fe en Jesucristo, por el autor y consumador, ¿cierto? El que dio su vida en rescate por la humanidad. Más abajo del verso 21 al 31 nos viene a hablar acerca de esa justicia, que solamente viene por Dios, que solamente viene por Jesucristo. Y el que nos convence de que en Jesucristo tenemos solamente salvación y vida eterna es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos viene a convencer, el que nos exhorta, el que impacta nuestra vida y nos dice, hey, la vida no es como tú estás pensando que se vive. La vida no es como tú estás pensando que se debe caminar. Y allí impacta nuestro ser. ¿Se acuerda de ese día? ¿Se acuerda de ese día que Jesucristo, que el Espíritu Santo impactó su ser? Lo golpeó tan profundamente la palabra que no pudimos volver atrás. Que no pudimos volver a hacer lo mismo. Y lo intentamos. Y quisimos retroceder en muchas oportunidades. Pero allí estaba el Espíritu Santo, ¿cierto? Así Dios, ¿cierto?, nos viene a recordar que es por la fe. No es por nuestras obras. No es por lo que podamos hacer. Porque su palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, yo estuve 10 veces allá. Yo di más a los pobres, yo di más a las viudas, yo ayudé más a mi familiar y ustedes no lo ayudaron. Yo fui y ayudé a mi amiga, pero ustedes No es por obras. Y eso no quita de que no hagamos esas buenas obras. Es por la fe en Jesucristo. Por esa fe que un día, ¿cierto?, nos trajo justicia. Y trae justicia cada día a nuestra vida. Y trae justicia a todo aquel que en Él cree. Su palabra, ¿cierto?, nos dice que Él escudriña todas esas cosas. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestra motivación cuando caminamos en Cristo? ¿Cuál es nuestra motivación de llegar a la casa de oración? Para que nos crean que estoy decaído. Para que no piensen que estoy mal, que ando mal. Porque a veces nos cuesta incluso reconocer que estamos mal. Porque nos cuesta que los demás nos vean débiles. Nos cuesta que los demás nos puedan ver esa debilidad en nosotros. E incluso cuando hacemos el llamado aquí al altar, que pasa el que se sienta cansado. Y a veces la verdad a mí me da vergüenza pasar. Y me he sentido cansada. Me he sentido triste, angustiada. Pero me da vergüenza pasar al altar, porque es como una lucha con mi propio ser, de reconocerme débil.
Y el Espíritu Santo muchas veces me dice, son pasos de fe que tienes que dar. Yo no te voy a ir a buscar allí donde tú estás. Yo ya te enseñé a caminar. Empieza a dar tus pasos. Empieza a pedir ayuda. Porque para eso es la congregación. Para eso somos hermanos en Cristo. Para pedirnos ayuda. Porque el inconverso no va a entender mi necesidad de Dios. Como nos enseña muchas veces el pastor, nos dice, no va a ir a pedir consejo a la amiga que es inconversa. Porque le va a aconsejar algo que no va de acuerdo a lo que Dios quiere para usted. Pero nos cuesta pasar al altar y decir, Señor, la verdad es que necesito, no importa lo que piense el resto, pero Señor, la verdad es que estoy tirada de guata en el suelo. Pero nos cuesta muchas veces. Y Dios quiere, ¿cierto?, que acudamos a Él por esa fe, por esa justicia, que lleguemos a las plantas del Señor. Que Dios escudriña cada día nuestro corazón y nuestra motivación al servirle. Que Dios escudriña cada día nuestro corazón cuando llegamos al altar, cuando estamos en nuestro hogar, cuando conversamos con el prójimo, cuando damos un consejo. Dios escudriña nuestro corazón y conoce cuál es la motivación que hay en nosotros. Cuando vemos al que está caído, cuál es la motivación con el cual le aconsejamos o hablamos de él. Decimos muchas veces, ya veremos cómo le va. A veces tenemos ese vamos a ver cómo le va, como que con desconfianza. En vez de decir, estaremos orando por ti, espero que las decisiones que estés tomando estén en Dios. Muchas veces no nos gusta, ¿cierto? Pero Dios es justo y fiel. La justicia de Dios alcanza para cada uno de nosotros. Y es solamente por su gracia, es simplemente por esa gracia inmerecida que Dios, ¿cierto?, nos miró con amor. Porque si no hubiese sido así, estaríamos destituidos de la gloria de Dios. Porque Dios envió a su Hijo para expiar cada uno de nuestros pecados de toda la humanidad. Y en Él, ¿cierto?, está la ganancia, en que nosotros creamos en aquello, que no lo olvidemos, porque por eso estamos aquí. A veces nos metemos en la vorágine en hacer, pero se nos olvida el principio. ¿Por qué llegamos aquí? Por esa justicia que viene de parte de Jesucristo, que viene por la fe en Jesucristo, pero que viene, cierto, que viene de parte de Dios para nosotros. Porque gracias a Jesucristo que vino, cierto, a esta tierra, fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Y que, cierto, Jesucristo fue el que puso su sangre. Puso su sangre aquel día para que usted y yo pudiéramos estar hoy y disfrutar de una relación con Dios. Sin barreras, sin limitaciones. Jesucristo, a través de esa sangre preciosa, es la que hace posible que el día de hoy estemos aquí. Que el día de hoy seamos justificados a través de Él. Que nuestro pecado tenga justificación delante de Dios. Solamente en Dios, ¿cierto? Antiguamente el judío y aún los que están, ¿cierto?, bajo la ley, están viviendo. Ellos podían, ¿cierto?, llegar al altar con su animalito, derramar, ¿cierto?, la sangre. Y yo cuando pienso en esa acción que hacían los judíos, lo encuentro tan frío y encuentro tan hermoso el llegar a los pies de Cristo, el poder arrodillarme y declarar mi pecado y decirle, Señor, heme aquí porque estoy teniendo, Señor, malos sentimientos contra esta persona. Siento muchas veces egoísmo, rencor, Señor. Y lo puedo traer a los pies de Cristo. Señor, me falta perdonar, Dios mío. Sé que me falta perdonar a esta persona, por eso no puedo. Cuando la miro hay algo que me incomoda. Y es eso lo que, por eso le decía, lo encuentro tan frío, ese antiguo pacto. Y doy gracias a Dios porque al relacionarme con Dios, siento su amor. Siento su perdón, siento que Él me ama. Que no importa lo que pase,
Yo me arrodillo y le puedo decir las cosas más garrafales que solamente Él y yo sé. Que muchas veces me da pudor decírsela tal vez a cualquiera de los que está presente, aún a mi esposo me da pudor decírselo, pero siento la libertad que Él me puede escuchar y que es mi papá. Y doy gracias por Jesucristo. Doy gracias por ese sacrificio tan grande que me permite tener esa libertad completa de llegar a sus pies y decirme y mostrarme tal cual soy. Me hacía reflexionar en esto, hermanos, que no somos justos, que debemos ser misericordiosos y que la justicia viene por Él. Que no nos olvidemos, en este caminar de 10, 20, 15 años, no nos olvidemos de esa justicia. Que miremos con misericordia al que aún no le conoce, al que le cuesta caminar, al que le cuesta avanzar, al que le cuesta seguir la voluntad de Dios. Que aconsejemos con amor. Al leer estas palabras solamente recordaba eso: misericordia, justicia, que no soy justa, que todo lo bueno que hay en mí no viene de mí, viene de Dios. Que hoy esas palabras queden resonando también en su boca, en su mente. Misericordia, justicia, amor. No somos justos, hermanos. Toda la justicia que hay en nosotros es gracias a Él. Cuando sintamos que estamos actuando sin misericordia, clamemos a Dios para que ponga esa misericordia que Él tuvo con nosotros, que tiene cada día con nosotros. A esa misericordia que clamamos cada vez que nos equivocamos y le decimos: uy, Señor, perdón. Que cada día podamos reflexionar en esto, hermanos. Póngase de pie. Vamos a orar. Pasen los músicos. Que Dios les bendiga, hermanos. Y vamos a aclamar a Dios, cada uno, ¿cierto?, en su lugar. Si alguien quiere pasar, como todas las tardes, las jueves, los domingos, el pastor dice, si alguien quiere pasar, recibir imposición de manos, como la palabra lo dice, pase adelante, para que Dios, ¿cierto?, restaure, ordene cada área de nuestra vida.